Listo, entonces ya iniciamos con la grabación. Les voy a compartir la presentación. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo ahí la presentación? Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces hoy tenemos nuestra segunda reunión, nuestra segunda clase. La idea es continuar con todo lo que hablamos la vez pasada. Eh, yo les compartí la presentación, les compartí también la grabación. Entonces, la idea es que tengamos ese material ahí, ese material de apoyo, para cuando les dejen la actividad, entonces ustedes tengan de dónde ir a estudiar y les sea más fácil la resolución de lo que tengan que hacer. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de los circuitos trifásicos. Sabemos que la mayoría de las instalaciones eléctricas están basadas en este tipo de circuitos, entonces es importante conocer su funcionamiento, conocer sus particularidades para poder hacer las mediciones correspondientes. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué son los circuitos trifásicos. Vamos a ver que hay circuitos balanceados, circuitos desbalanceados y vamos a hacer algún ejercicio muy sencillo de medición de potencia trifásica. ¿Listo? Entonces algo muy elemental. La idea, como siempre, es enfocarnos mucho en la parte conceptual. Sabemos que la parte numérica, pues, requiere un poco más de práctica, pero la idea es presentarla, la idea es exponerla para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo funciona, tanto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de las herramientas computacionales. ¿Listo? Entonces también les voy a presentar una herramienta muy utilizada para hacer cálculos de los sistemas trifásicos. Obviamente que esta herramienta, pues ustedes no la van a trabajar porque es una herramienta de pago, es una herramienta que hay que estar eh, inscrito a alguna institución educativa, entonces solamente se las voy a presentar para ver únicamente el resultado. Pero pues es una herramienta muy sencilla, muy parecida a la que hemos trabajado en los anteriores cursos. Listo, entonces el análisis de potencia es de suma importancia. La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, porque tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto A un punto B. ¿Listo? Em, Casi toda la potencia eléctrica que se genera y se distribuye se hace en forma trifásica a una frecuencia de utilización de 60 Hz o de 50 Hz, dependiendo del lugar donde estemos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común encontrar 50 Hz. En algunos países de Europa y acá en Latinoamérica, lo más común es encontrar 60 Hz. ¿Listo? Entonces, em, esa distribución trifásica nos va a permitir obtener sistemas monofásicos, sistemas bifásicos o incluso nos va a permitir tener más de tres fases. ¿Listo? Entonces, en algunas industrias se requiere, por ejemplo, en la industria del aluminio, para hacer fundiciones se requieren 48 fases.
¿Listo? Entonces, eso lo podemos obtener a través de un transformador sacando del sistema trifásico. ¿Listo? Entonces, es importante entender acá algo importante. Cuando nosotros estamos manipulando, por ejemplo, en sistemas industriales o en sistemas fotovoltaicos, que estamos pasando de corriente alterna a corriente continua o viceversa, todo esto se utiliza con electrónica de potencia, es decir, con variadores de frecuencia o con inversores para hacer esta tarea. ¿Por qué? Porque la potencia no es tanta. Estamos en un nivel donde estos equipos son capaces de soportar esa potencia, esa capacidad de transmisión de energía. Fíjese que acá en esta industria es diferente, porque acá sí estamos requiriendo muchísima más energía, entonces no podríamos utilizar esa electrónica de potencia, sino tenemos que valernos de unos transformadores, que esos transformadores iban a estar en la capacidad de aguantar esa alta cantidad de energía transmitida. Otra razón por la que nosotros utilizamos los sistemas trifásicos es que la potencia instantánea en un sistema trifásico puede ser constante y menos pulsante que una máquina monofásica o bifásica, por obvias razones, ya que cuando nosotros vemos la onda, esa onda va a estar con menos huecos, por llamarlo de alguna manera, entonces va a tener menos vibración la máquina. Y tercero, respecto al mismo monto de potencia, el sistema trifásico es más económico que el monofásico. La cantidad de alambre conductor requerida para un sistema trifásico es menor que la requerida para un sistema monofásico equivalente. Importante entender acá que la reducción del precio del sistema tiene que ver con el alambre conductor, no tiene que ver con el consumo de energía. Cuando hacemos la instalación va a salir más económico, pero ya cuando el sistema está andando, si tenemos la misma cantidad de equipos, el consumo va a ser igual, porque lo que estamos consumiendo es energía, no estamos comparando ni la tensión ni estamos comparando la corriente, sino que estamos haciendo una comparación de energía. Listo, entonces lo más habitual en los sistemas trifásicos es que vengan de una fuente, de un generador o un alternador. Estos generadores tienen unas particularidades importantes, la mayoría de ellos son generadores sincrónicos. Es la mejor máquina para trabajar en la etapa de generación, comparado, por ejemplo, con un motor de inducción, que es mucho más eficiente funcionando como motor que como generado. ¿Listo? Entonces, cualquier máquina, tanto la de inducción como la máquina síncrona, puede hacer ambas tareas, pero la sincrónica o la síncrona es mucho más eficiente trabajando como generador. Nosotros sabemos que la distancia eléctrica que hay entre las tres fases RST o ABC en un sistema trifásico es de 120 grados. Eso se debe a la naturaleza propiamente dicha del generador. Entonces, si tenemos acá el generador, él va a tener acá un bobinado. Ese bobinado está dispuesto de tal manera que el campo magnético que hay entre el estator y el rotor generen precisamente esa distancia de 120 grados eléctricos. No hay que confundirlos con los 120 grados que hay acá mecánicos, porque puede cambiar dependiendo del número de bobinas que haya en el estator de la máquina. Entonces, de esta manera, nosotros en la etapa de generación podemos hacer esa conexión de esas bobinas de dos formas. La podemos conectar en Y o la podemos conectar en delta. Esto también le dicen en estrella y a esto también le dicen en triángulo. Es lo mismo. El principio es el mismo. Listo, entonces acá vamos a tener diferentes niveles de tensión dependiendo
desde donde hagamos la medición. Si nosotros vamos a medir desde este punto, acá en neutro vamos a tener un valor y si medimos acá de A a B vamos a tener otro valor. Ya vamos a mirar cuál es ese factor de multiplicación que aumenta la tensión de línea comparada con la tensión de fase. Eso es lo mismo acá. Podemos hacer una distinción entre la corriente de fase y la corriente de línea. Todos estos valores pues son importantes distinguirlos, diferenciarlos, seleccionarlos, porque a la hora de hacer mediciones, precisamente es lo que estamos haciendo. Listo, entonces acá tenemos un concepto muy importante eh, utilizado en la parte de generación, que es las secuencias. Entonces existen dos tipos de secuencia, la secuencia positiva y la secuencia negativa. Listo, entonces nosotros tenemos en mente que hay tres fases, la fase A, la fase B y la fase C. Ellas van a llevar un orden dependiendo de la referencia que vayamos a tomar. En este caso tomamos como referencia la fase A. Esa fase A va a estar a 0 grados. Bien, está acá horizontalmente. Esta es la fase A. Luego de la fase B, ¿quién sigue? Perdón, de la fase A, ¿quién sigue? La fase B, porque esto está girando en un sentido antihorario, vea, como lo indica la flecha. Eso va girando en ese sentido. Entonces, después de la B viene la C. Entonces, esta es una secuencia positiva porque es A, B y C. Fíjese que el sistema es balanceado porque los 360 grados están distribuidos equidistantemente a 120 grados cada una de las fases. Listo, entonces fíjese que acá la fase A, que es la referencia, está a 0 grados, luego viene la fase B a menos 120 grados, que es lo mismo que decir a 240 grados si lo medimos acá por encima, y la fase C está a menos 240 grados si lo medimos por debajo, o si lo medimos por encima nos da 120 grados. ¿Cómo se llama este diagrama? Esto se llama un diagrama fasorial. Este diagrama lo único que está haciendo es simplificando la escritura de las fases en función del tiempo. Si usted quisiera dibujar esas fases, un sistema trifásico en función del tiempo, tendría algo como esto. Tendremos acá el eje del tiempo y acá tendríamos el eje de la tensión, ¿sí? Medido acá en voltios, acá esto medido en segundos. Listo, entonces en un sistema trifásico, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tres fases. Vamos a tener una fase, luego va a venir la segunda fase, la fase B, que va a estar a 120 grados, y luego va a venir la fase C, ¿sí ve? Entonces manejar este tipo de diagramas es importante, obviamente, pero es mucho más complejo que hacerlo con, con esta metodología de los fasores, mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se va a encontrar usted estos elementos? En las herramientas de medición, usted va a tener que sacar datos tanto en dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. ¿Cuál es la ventaja de manejar eh, en el dominio de la frecuencia? Como la frecuencia es constante, siempre va a ser la misma, o 50 o 60 Hz, solamente nos vamos a tener que preocupar de cuánto es la magnitud de este vector y cuál es su posición respecto a los otros fasores. Listo, de tensión.
Instructor, buenas tardes. Señor, Ya pude, señor, muy buenas tardes, instructor. Ya pude ingresar. listo, gracias. Soy vuestro- Eh, Luego de la fase positiva tenemos la fase negativa que simplemente vamos a intercambiar una de las fases. Entonces ya no es A, B, C, sino A, C, B. ¿Dónde utilizamos esto y para qué? Cuando usted quiere cambiarle el giro a un motor, ¿qué hace? Se intercambia dos fases, profe. Intercambiamos la fase. Entonces fíjese que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí ve? Intercambiando la fase. Cuando es fase positiva, gira a un lado. Cuando es fase negativa, gira hacia el otro lado. Eso es lo que estamos haciendo acá en este, tratando de entender ese concepto. Esto entonces tenemos acá una configuración estrella-estrella, donde tenemos una conexión estrella en la fuente y una conexión estrella en la carga. Fíjese que acá nos hablan de varias impedancias. Nos hablan de la impedancia del motor o del generador, perdón, la impedancia del generador, la impedancia de la línea y la impedancia de la carga. Cuando hablamos de impedancia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las propiedades físicas de todos los elementos. ¿Cuál es la impedancia del generador? El número de vueltas de las bobinas y el núcleo con el que está construido. Eso genera una impedancia. ¿Qué es una impedancia? Eh, una resistencia, como su nombre lo indica, impide el paso de la corriente. Lo mismo va a pasar con la línea. La línea va a tener acumulación de energía por su naturaleza constructiva, que va a tener una parte inductiva, una parte capacitiva y una parte resistiva. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de instalaciones eléctricas eh, de grandes magnitudes, donde la distancia es considerable. Y lo mismo va a pasar en la carga, cualquiera que sea, si es un motor, si es una caldera, si es una resistencia pura, lo que sea, también va a tener una parte capacitiva, una parte inductiva, una parte resistiva. Entonces, acá es importante tener en cuenta esta configuración porque vamos a hacer unas mediciones, vamos a mirar cuánto vale la corriente, cuánto vale la tensión en cada uno de estos puntos. Acá, como les decía, tenemos un diagrama fasorial. En este diagrama fasorial observamos cuál es la diferencia que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase. ¿Cuál es la tensión de línea? La tensión de línea es la que nosotros medimos entre el punto A y el punto B. Fíjese que esa tensión es diferente a la que usted mide entre A y el neutro. Entonces, entre A y N es lo que nosotros llamamos la tensión de fase y entre A y B o entre B y C o entre C y A es lo que nosotros llamamos la tensión de línea. Entonces, esas tensiones están relacionadas acá por un factor muy conocido que es el factor raíz cuadrada de 3. Entonces, la tensión de línea va a ser más grande que la tensión de fase, raíz cuadrada de 3 veces. Y aparte que es más grande, como lo estamos viendo acá, vea, aparte que es más grande, está adelantada 30 grados. Este concepto de adelantamiento y atrasamiento es importante también tenerlo en cuenta por el tema del factor de potencia. El factor de potencia es importante tenerlo en cuenta porque a nivel normativo nosotros vamos a tener que corregir nuestros niveles de reactancia para no vernos sometidos a sanciones por parte del operador de red. ¿Listo? Entonces acá tenemos raíz cuadrada de 3 más grande la corriente de línea, perdón, la tensión de línea comparada con la tensión
de fase. La otra configuración posible, la que estamos viendo ahí, tenemos en la fuente una conexión en estrella y en la carga una conexión en delta. Fíjese acá algo importante. La corriente acá que va por la fuente es la misma corriente que va por la línea. Cuando llega acá la carga, esa corriente se divide. Entonces, es importante también conocer ese factor, ese concepto de división de corriente. No solamente acá a nivel de potencia, a nivel del análisis de estos circuitos, sino también en sistemas de control donde usted tiene que tener muy claro cómo es que va el flujo de energía para poder entenderlo de una mejor manera. En esta configuración Y delta vamos a tener el mismo factor, que es de raíz cuadrada de 3, pero fíjese que acá ya no estamos hablando de tensión, sino estamos hablando de corriente. ¿Listo? Entonces, la corriente de línea está trazada con respecto a la corriente de fase 30 grados. La siguiente configuración es la configuración delta-delta. Fíjese que acá la tensión que hay entre estos dos puntos es la misma que va a encontrar usted en la carga. Y la siguiente es delta estrella. Entonces tenemos acá en la fuente una conexión en triángulo delta y en la carga una conexión en estrella. Listo, entonces este sería el concepto de los sistemas con sus diferentes topologías. Ahora vamos a observar en este ejemplo numérico para entender mejor cómo es que se comporta el sistema. Entonces este es un sistema conectado Y en la carga, Y en la fuente y Y en la carga. Este sistema, ¿en qué secuencia estaría? De acuerdo a lo que acabamos de hablar. ¿Es un sistema positivo o es un sistema negativo? ¿En secuencia positiva o en secuencia negativa? Negativa. Entonces vamos a hacer el diagrama fasorial de un sistema balanceado positivo. Entonces acá tenemos la tensión A, luego viene la tensión B y luego viene la tensión C, ¿cierto? ¿Cuántos grados hay entre cada una de ellas? 120. 120. Entonces acá, si hay 120, acá ¿cuántos debería haber? 120, pero como tengo acá la referencia de 0 grados, tengo que medir los negativos, ¿cierto? ¿Y acá cuántos grados hay? Con respecto a este 240. 0, 240 grados, ¿cierto? Entonces fíjese que como esto está girando en este sentido, entonces viene A, B y C. Secuencia A, B, C. La secuencia ABC dijimos que es una secuencia positiva. Entonces volvamos acá al ejercicio. ¿Es positiva o negativa? Vea, acá están marcados A, B y C. Y miremos los grados acá de la fuente. Vea, A está en 0 grados. Es decir, es este fasor. Ahí vamos todos. Sí. Luego viene B, que está a menos 120 grados. Véala. Menos 120 grados. Y luego C a menos 240, que sería este, ¿cierto? No me falta el menos.
Entonces fíjese que este C lo podemos interpretar como 120 grados o como menos 240 grados, es lo mismo. Entonces este sistema, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo, por lo que estamos hablando acá, vea, es ABC. ABC. Es un sistema positivo, de secuencia positiva. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la disposición de este sistema? ¿Está en Y delta, delta, delta? ¿Cómo está ese sistema? Y. Y, ¿cierto? Véalo. Acá tenemos una y acá tenemos otra Y. Ahí está clarito. La siguiente pregunta sería, ¿es un sistema balanceado o es un sistema desbalanceado? Balanceado. ¿Por qué es balanceado? Que tienen la misma impedancia. Ajá. Entonces, porque tiene la misma impedancia de la línea, vea, tiene la misma impedancia, tiene la misma impedancia, tiene la misma impedancia. Y en la carga sucede exactamente lo mismo, vea. Tiene una impedancia que las tres son iguales. En la vida real, ¿qué circuito sería este? ¿O qué conexión sería esta? Sería un sistema trifásico, ¿cierto? Donde tendríamos acá un transformador trifásico que tiene tres salidas y la entrada, perdón, y la salida podría ser un motor trifásico también. Eso es lo que tenemos acá. ¿Ver? Esta parte es el motor y esta parte modela el transformador. Un transformador trifásico que generalmente va a tener un neutro, ¿cierto? Acá. Y el motor también va a tener una conexión para usted conectar el neutro. Quiere decir que estos dos puntos nosotros los podemos conectar. Como el sistema es balanceado, teóricamente no debería haber corriente por el neutro. ¿Cuándo va a pasar corriente por el neutro? Cuando el sistema se desbalancee. ¿Cuándo se va a desbalancear? Particularmente en este ejemplo que estamos hablando acá. Cuando el motor pierda una de sus líneas, ¿cierto? Por X o Y motivo, por mala conexión, porque está sulfatado, porque está mal conectado. En ese momento se va a desbalancear el sistema y va a aparecer corriente acá por el neutro. Pero en condiciones normales esa corriente es cero o es una corriente muy pequeña. ¿Listo? Eso sería conceptualmente lo que queremos entender, lo que queremos interiorizar. Ya la siguiente parte es resolver el ejercicio numéricamente. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que haya la corriente que circula por el circuito. Entonces el circuito como está balanceado, es fácil de resolverlo. Podemos hacer una simplificación asumiendo que es un circuito monofásico. Entonces acá va a circular una corriente que la vamos a llamar corriente IA porque es la de la fase A. Porque solamente tenemos que hacer el cálculo de una parte y no de todas, porque ya sabemos que el sistema está balanceado, quiere decir que la corriente A, la corriente B y la corriente C, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Semejantes. Iguales, tienen que ser iguales. Como son iguales, pues solamente calculamos uno. ¿En qué van a diferir o en qué van a cambiar? Van a cambiar solamente en el ángulo. Fíjese que va a suceder exactamente lo mismo que con la fuente. Vea que la fuente es 110, 110 y 110. ¿Qué es lo único que cambia? El ángulo de desfase, que sabemos que es de 120 grados. Entonces va a pasar exactamente lo mismo con la corriente. Hallamos el valor de esa corriente en intensidad y ya vamos a saber que el desplazamiento en ángulo va a ser de 120 grados.
Entonces no tiene más misterio. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Para hallar corrientes de un sistema eléctrico, ¿cuál ley vamos a utilizar? Ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿cierto? Ya todos nos lo sabemos, ya es obligatorio para cualquier electricista saberse la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Corriente es igual a ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, profe. Es igual a la tensión sobre la resistencia, pero en este caso no estamos hablando únicamente de resistencia, sino de impedancia. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia e impedancia? Hagamos esa pequeña reflexión ahí. ¿Qué entienden ustedes por impedancia? Digamos en el caso de los motores. Vamos a hacer un paréntesis acá. Entonces, un motor, ¿de qué está constituido? ¿Cómo está conformado? ¿Qué tiene por dentro? Bobina. Bobina, ¿cierto? ¿Y esa bobina cómo está construida? Tiene un núcleo que es ferroso, esto es de hierro, y alrededor de él tiene un alambre que es de qué material? De cobre, ¿cierto? Entonces fíjese que este sistema, si nosotros hacemos un modelo acá eléctrico, va a tener una parte que es resistiva, que es propia del alambre. Esa es la parte resistiva. Y va a tener algo que se llama una parte reactiva, que va a ser el almacenamiento de energía acá en el núcleo de este elemento. Es lo que provoca el enrollamiento del cable alrededor de este núcleo. Va a ser una reactancia inductiva. Va a pasar lo mismo con un capacitor, ¿sí? El capacitor lo que tiene acá es un dieléctrico dentro de sus placas que va a almacenar energía en forma de campo eléctrico, es en forma de campo magnético. Entonces el modelo de circuito sería la parte resistiva que obedece a las placas y la parte reactiva que obedece a ese almacenamiento de energía, que sería la reactancia capacitiva. Entonces la suma de la resistencia y de la reactancia es lo que nosotros conocemos como la impedancia. Esa es la impedancia. Sencillo, ¿no? Lo mismo acá, esto es impedancia. Sí, ya un poco más claro. ¿O nos queda ahí todavía alguna duda? Lo que hace la impedancia es precisamente impedir el paso de la corriente, impide el paso de la corriente. Y además que impide el paso de la corriente, desfasa la corriente. Y es importante eso también, desfasa la corriente. Listo, volviendo entonces acá al ejercicio, entonces utilizamos la ley de Ohm, pero no teniendo en cuenta únicamente la resistencia, sino todo, la impedancia también. Entonces acá, en el ejercicio, fíjese que va a haber una parte que es resistiva y otra parte que es reactiva. Entonces simplemente lo que hacemos es sumar esas dos partes. ¿Listo? Entonces tenemos acá la parte de la línea y la parte de la carga. Sumamos resistencia con resistencia y reactancia con reactancia. Entonces resistencia con resistencia sería 5 más 10. ¿Cuánto es? 15, ¿cierto?
Y menos J2 más J8, ¿cuánto es? 6. Más J6. Fíjese que ¿esto qué es? Esto es un número complejo. No hace parte de los números reales, es un número complejo. ¿Listo? Este número complejo, además, está escrito en coordenadas rectangulares. ¿Listo? Entonces, ahí usted puede armar un triángulo de impedancia donde va a tener la parte real y la parte reactiva. La suma de estos dos números le va a dar este de acá, que es el número Z, y va a tener un ángulo teta. Por eso les decía que este ángulo teta es el que le va a decir a usted cuál es el desplazamiento entre la corriente y la tensión, cuál es ese ángulo de fase. Listo, entonces ahí ya lo tenemos expresado en coordenadas rectangulares. Vamos acá y miramos en coordenadas polares cuál es el valor de la tensión. 110 a un ángulo de 0 grados. Fíjese que acá no estamos haciendo pues demasiadas cosas extrañas. Lo que estamos haciendo es una operación muy sencilla que es sumas y divisiones, multiplicaciones. No estamos yendo más allá. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Sencillo, vamos a la calculadora. La idea es que ustedes tengan la calculadora ahí descargada. Acá en el curso siempre hemos utilizado esta que es gratuita. Se llama calculadora hipercientífica. Se la puede descargar allá en su teléfono y es muy útil para hacer este tipo de operaciones. ¿Listo? Entonces usted viene acá donde dice menú, donde dice modo, y la va a poner acá donde dice complejo, porque estamos tratando con números complejos. ¿Listo? Entonces le da ahí, ok. También como estamos tratando con ángulos, los ángulos nosotros los podemos expresar de diferentes formas, en ángulos hexadesimales, en radianes o centesimales. ¿Cuál es el más utilizado para nosotros como electricistas? Los sexagesimales que dividen la circunferencia en 360 grados. Lo va a poner usted acá en DEC. En cualquier manual, en cualquier máquina rotativa que usted vaya a encontrar, usted la puede encontrar información relevante con ambas cosas, con el tema de los ángulos o con el tema de los radianes. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la velocidad del rotor, podemos hablar en RPM o en radianes por segundo. Cuando hablamos del desplazamiento de la onda, lo habitual es hablar de 120 grados, 60 grados. Entonces, ambas cosas toca manejarlas correctamente. Listo, entonces simplemente ingresamos esta información que tenemos acá. Entonces, ponemos acá el símbolo de fracción, escribimos 110, 110, acá está el símbolo de ángulo, voy a ponerlo sostenido, un ángulo de 0. Y abajo ponemos 15 más J6. 15 más 6J o 6I. Es lo mismo. Acá no utilizamos la I para que no se confunda con la corriente. Vamos acá donde dice más. Buscamos acá donde dice coordenadas polares y escribimos este número. 6.8 a un ángulo de menos 21.8 grados. Y esa sería la corriente I sub A. Fíjese que la utilización de la calculadora, pues no es que sea tan largo, tan complicado. El tema es entender qué es lo que estamos haciendo, el concepto, porque fíjese que la respuesta que nos pedía el ejercicio sale con lo que sabemos de toda la vida, la ley de Ohm. Sale sencillo.
donde hay que tener cuidado en el análisis del circuito, analizar que está conectado en Y, analizar que está en secuencia positiva, analizar que está balanceado, que es lo que debemos entender. Obviamente que esto requiere un poco más de práctica, el tema de la resolución ya numérica, pero pues tampoco es nada del otro mundo, y menos ahorita que hay tanta información en la red donde usted puede ir a entender esto de manera más fácil comparada hace años que era más difícil ir a encontrar esa información en los libros. Listo, entonces ahí tenemos la corriente I sub A. Quedaría por encontrar la corriente I sub B y la corriente I sub C. La podemos encontrar fácilmente, ¿cierto? Porque ya dijimos que el desfase que hay es de 120 grados entre cada una de ellas y la magnitud es la misma. Entonces, escribamos ahí la corriente IB y la IC mientras les comparto el formulario de la asistencia de hoy. Listo, me confirman porfa si podemos llenar ahí la encuesta, el formulario. Sí, profe. Listo, gracias. Listo, entonces calculemos la corriente I sub B. Entonces nos queda fácil porque acá podemos hacer o dar la respuesta a través de un dibujo. Un dibujo dice más que 1000 palabras. Ahí tenemos el diagrama donde vamos a poner esta corriente. Entonces es de 6.8 a menos 21.8 grados. Quiere decir que si acá tenemos el 0 grados, ¿dónde va a estar? Por acá abajo, ¿cierto? Acá en la mitad sería 45, sería como un cuarto, sería como por acá. Esa es la corriente I sub A. Como ya vimos que el sistema es balanceado, entonces, ¿dónde dibujo la siguiente corriente? Esta es A. Ya dijimos que el sistema es secuencia ABC balanceado. ¿Dónde vendría la corriente B? Tocaría sumarle 120 grados a esta, ¿cierto? Si acá había 21.8, sería 141.8, negativo, ¿cierto? Si acá tenemos 180 grados, sería como por acá más o menos, ¿cierto? Y esta sería la corriente I sub B. Y la corriente I sub C estaría a 120 grados por acá por encima. Es decir que tendríamos que sumar 120 grados menos 21.8, ¿cierto? Estaría a 98.2 grados. Vamos a dibujar por acá de rojo. Y esta sería la corriente I sub C. Fíjese que la magnitud de la corriente, como el sistema está balanceado, todos tienen la misma magnitud, que es de 6.8. Solamente cambian en su dirección. Menos 21.8, menos 141.8 y 92.8. Eso medido en grados. No, esto es lo contrario, 98.2. 98.2 grados.
Listo, entonces ahí repasamos lo que es la secuencia de fase, el concepto de circuitos balanceados. En una instalación eléctrica, cualquiera que sea, lo que queremos precisamente es eso, ¿cierto? Ya poniendo un poquito más de contexto en la práctica, usted como diseñador, ¿qué es lo que va a hacer cuando tiene que distribuir unas cargas? Entonces, si usted tiene la necesidad de hacer una instalación eléctrica industrial o residencial, cualquiera que sea, entonces usted tiene acá su transformador. Este transformador es trifásico, ¿cierto? Y tiene acá su carga, que vamos a decir que es un conjunto residencial donde hay 3 bloques. ¿Cómo haría entonces esa distribución para que el sistema quede balanceado? Entonces, como este sistema está conectado en Y, acá por lo general lo que viene en el transformador son las 3 líneas de alimentación que son R, S y T, ¿cierto? Y a la salida, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener R, S, T y N. ¿De dónde sale este N? Este N sale acá del transformador. Fíjese que no viene de la fuente, no viene del generador, sino usted lo genera acá en el transformador. ¿Cómo va a conectar entonces acá sus bloques? Entonces, si esto requiere un sistema monofásico, entonces pone acá R, por acá se le pone S, por acá se le pone T, y a todos les va a poner su neutro, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos va a llevar su neutro. Fíjese que esto aplica para cualquier ejemplo de distribución. Puede ser una distribución acá domiciliaria, puede ser algo industrial. Ya no son bloques acá de vivienda, sino son máquinas. Por ejemplo, en una carpintería. Se tiene acá una máquina sin fin, tiene acá una pulidora, tiene acá una sierra. Usted lo que va a querer es que el sistema quede balanceado. Eso en el caso que sea monofásico. Va a haber requerimientos donde se necesite un sistema bifásico, por ejemplo, donde va a necesitar R, S y un neutro. O va a requerir, por ejemplo, que todas las cargas necesiten una alimentación trifásica. Pero que es lo importante, que usted balancee las cargas para que el sistema funcione de mejor manera. Profe, una pregunta. Señor, En el punto C del ejercicio, ¿por qué se le restó? acá, Sí, señor. acá porque habíamos dicho que la secuencia es positiva, A, B y C, y están a 120 grados. Acá como la referencia era cero de la tensión, le rezamos 120 grados por debajo. Fíjese que cuando nosotros tomamos referencia por arriba, ¿cuántos grados hay acá? ¿Cuántos grados marqué ahí? 240. 240 grados. Pero también los puedo medir por debajo, ¿cierto? ¿Cuántos grados marco acá? Acá sí es positivo. ¿Cuántos grados marco acá? Menos 120, ¿cierto? Porque hay que completar los 360. Entonces fíjese que acá ya la referencia no era de cero, sino la referencia era de menos 21.8. Entonces la distancia entre A y B sigue siendo de 120 grados. Entonces acá tengo que restarle a este número 120, ¿sí? Para que la medición me dé completa. ¿Sí? Sí, señor.
Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí respecto a estos conceptos que estamos hablando. Fíjese que acá también es importante entender qué cargas vamos a conectar. No es lo mismo tener acá motores o tener acá un sistema de calefacción. Son cosas diferentes porque esto va a tener muchas bobinas. Estas bobinas van a hacer que precisamente estos ángulos de los que estamos hablando acá, el ángulo de la impedancia, cambie y hay que corregirlo. ¿Qué es lo ideal en un sistema eléctrico? Que todo el sistema sea resistivo. Obviamente que por la naturaleza constructiva de las máquinas va a tener su parte reactiva. Evidentemente hay que corregirla. Mm. Listo, entonces tomémonos un descanso. Ahorita que vengamos, hacemos un ejercicio ya donde el sistema no está balanceado, sino eh, desbalanceado. Entonces vamos a mirar cómo se resuelve. Profe, una consulta. Señor, Digamos, en caso tal de que esté desbalanceado, ¿qué tan aplicable y recomendable es los bancos de condensadores? toca hacer ese cálculo. No solamente vamos a tener que corregir el factor de potencia con el banco de condensador, sino que vamos a tener que corregir otros fenómenos como por ejemplo los armónicos. ¿Listo? Eso también tiene que ver con el tipo de cargas que estén conectadas acá. Estas cargas nosotros las conocemos como cargas lineales. Las bobinas, los condensadores y las resistencias. Estos elementos obedecen a la ley de Ohm. Son cargas lineales. ¿Listo? Entonces, lo que uno encuentra en la vida real es que pueden haber muchos motores. Para contrarrestar esa parte inductiva, nosotros la corregimos con la parte capacitiva, poniendo bancos de capacitores o poniéndole a los motores directamente capacitores. El otro fenómeno que es el de los armónicos está relacionado ya no con este tipo de cargas, sino con cargas como estas, los diodos, los transistores, los tiristores, son elementos que no obedecen a esta ley. ¿Por qué? Porque ellos linealmente van cambiando por efectos de temperatura. La corriente es diferente a lo largo de toda su operación. Entonces, es lo que va a provocar, ya no es ese desfasamiento entre la tensión y la corriente, sino que lo que va a provocar es esto, una distorsión en esa onda. Entonces hay Ah, que ok, corregir listo, ambas profe. cosas, el factor de potencia y el armónico, los armónicos. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. Mm, Listo, ¿cómo nos fue con la asistencia? ¿Todo bien? Sí, bien. Tomémonos un descanso. Son las 7:01. Veámonos a las 7:10, 7:12. Tomémonos 10 minutos. 7:12 y seguimos con la presentación. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Listo, ya nos vemos entonces. Ok.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, me confirman porfa si estamos viendo la pantalla, si me están escuchando bien. Sí, Sí, señor. profe. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a analizar rápidamente ahora los sistemas desbalanceados. Entonces miremos este particularmente y analicemos por qué está balanceado. ¿Cuál es el criterio que tenemos que tener ahí? ¿Por qué podemos decir que ese sistema está desbalanceado? Bueno, primero que todo, ¿cómo está conectado? ¿Está en Y? ¿Está en delta? ¿Cómo Doble es la Y. conexión? Estrella, estrella. Está estrella, estrella, sí. ¿Es de secuencia positiva o de secuencia negativa? ¿Es secuencia ABC o secuencia ACB? ¿Está de las dos maneras? Positivo, Es de profe. secuencia positiva. No, no puede estar de dos formas. Es A, B, C, porque vea, acá estamos a 0 grados, a menos 120 grados y a 120 grados positivo. ¿Sí ve? A, B, C. Es secuencia positiva. Ahora sí, ¿por qué está desbalanceado? ¿Por la carga? Por la carga, que es lo que generalmente sucede. Es difícil que el sistema, si está bien diseñado, se vaya a desbalancear desde la fuente. Que puede suceder, obviamente, pero no es lo común. Lo común es encontrar que el desbalance se encuentre en la carga. También en la línea, lo ideal, lo frecuente es que las líneas tengan la misma impedancia. Santander me sintió porque yo llamé así a Junior, yo llamé a Junior, sí, venía a decir. Yo llamé a Junior y no, dijo Junior, no mami, yo vivo aquí al lado de la UIS y estaría todo el gentío afuera y no hay nadie afuera, ¿no? Listo, entonces está desbalanceado en la carga, ¿cierto? Entonces acá tenemos claramente en la fase A una carga inductiva, en la fase B tenemos una carga resistiva y en la carga C una carga capacitiva. El sistema está desbalanceado. ¿Qué pasa cuando el sistema está desbalanceado? ¿Qué implicaciones tiene eso en el sistema? Más potencia reactiva. Volviendo acá en esta parte de cuando nosotros hacemos esta distribución, ¿qué pasa si usted deja esto desbalanceado? Vamos a suponer que cuando está balanceado, esto va a tener 30 amperios, 30 amperios y 30 amperios, ¿cierto? Cuando queda desbalanceado, queda con la misma con la misma sumatoria de corriente, solamente que acá va a quedar 50, acá va a quedar 30 por decir algo y acá 10. Afectaría el transformador, no trabajaría de la forma. Fíjese que esta línea va a sufrir tanto el cable, las protecciones que hay acá, todo esto va a empezar a sufrir, mientras que esta está trabajando pues normal. Esta también, pero esta es la que va a sufrir. Eso es del punto de vista acá de las líneas, de las protecciones. Si fuera un motor, también, que tiene sus tres líneas,
y una de ellas queda desbalanceada, pues el motor acaba mecánicamente también a sufrir porque ya va a tener una vibración debido a que se va a generar una corriente que está en sentido contrario, ya no está en secuencia positiva, sino en secuencia negativa. Ya sería acá, aparecería otra cosa así extraña, por llamarlo de alguna manera. Eso es lo que nosotros analizamos con las herramientas de medición. A través de un osciloscopio, de un analizador de redes, usted precisamente lo que hace es esto, encontrar este tipo de fallas. ¿Listo? Entonces la idea es que el sistema siempre esté balanceado. Eso sería lo conceptual, eso sería con lo que deberíamos quedarnos el día de hoy. No sé si tengamos alguna inquietud, alguna pregunta, algo más que añadir ahí. No, sin duda alguna es que hay que tener balanceada, tratar de balancear siempre las cargas, aunque en la práctica a veces es difícil. Sí, señor. Lo podemos hacer a nivel residencial más fácil, pero ya cuando edificios donde hay motores, que hay aire acondicionado, que hay muchos motores, ya es más complicado. Entonces, creo que eso no en una sola clase no se abarca, hay que explicar bastante, ¿no? Sí, señor. Entonces, gracias, profe. Listo, Héctor, gracias a usted. Listo, como siempre, entonces, importante, porfa, que revisemos todo esto, todas estas información que les comparto. Obviamente no nos quedemos con eso, solamente yo les voy a compartir hoy el libro de donde saco esta información. Ahí también en el prólogo, en el inicio de los capítulos, hay información bastante bonita, bastante interesante. También complementarla con el documento que les compartí del RETIE. Yo les compartí ya este documento. La idea es que también lo vayamos revisando, lo vayamos leyendo cuando tengamos eh, algo de tiempo para ir contrastando la información que hablamos acá y con la que tenemos acá en este RETIE vigente. Que en la primera clase pues ya hicimos una comparación, cuáles fueron las modificaciones que hubo. Estas modificaciones, pues lo importante siempre es tener los conceptos claros, ya va a ser mucho más fácil entender qué es lo que va cambiando. No todos, digamos que tenemos esa necesidad de estar tan pendientes de esas actualizaciones porque de pronto no estamos tanto en ese cuento de firmar papeles, de estar pendiente de la cosa burocrática. Hay personas de pronto que estamos más metidos en la parte técnica, entonces hay muchas cosas, hay muchos saberes diferentes, cada quien le toca pues de manera personal, de acuerdo a su profesión, dedicarle más o menos tiempo a eso. Vamos a resolver entonces el ejercicio ya de manera numérica para también practicar esto nos sirve para interiorizar mejor el concepto. Como el sistema ya está balanceado, fíjese que acá ya no nos toca, como hicimos anteriormente, solo hacer un pedazo, si ya no nos toca hacer el ejercicio completo, calcular la corriente que va por esta malla y la corriente que va por la malla de abajo. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando no, cuando hicieron sus cursos de electricidad básica, cuando estudiábamos las leyes de Kirchhoff, donde teníamos circuitos de este tipo, donde teníamos acá, por ejemplo, dos fuentes de corriente directa y teníamos acá resistencia, ¿se acuerda? Que hacíamos estos ejercicios. Que era lo importante notar acá en este tipo de ejercicios, que ya no lo podíamos reducir porque teníamos dos fuentes. Teníamos que distinguir que era un ejercicio en serie, en paralelo, mixto. Teníamos que hacer esa diferenciación. Digamos que en este caso, ¿cómo es la configuración o la topología de este circuito? Mixto. Es un circuito mixto porque no está ni en serie ni en paralelo. ¿Y cuál era la idea? La idea de este tipo de ejercicios era hallar
las corrientes de las mallas. Hallar la corriente I1 y hallar la corriente I2. Y utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff, que nos decía que la sumatoria de tensiones en cada uno de los elementos, sumatoria de tensiones, tiene que ser igual a cero. ¿Se acuerdan? Esto lo podíamos también digerir o lo podíamos también analizar con las leyes de la termodinámica. ¿Se acuerdan? Leyes de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica nos dice o nos habla de la conservación de la energía. Entonces, toda la energía que se consume en la carga tiene que ser la misma energía que la fuente nos ofrece. En un sistema ideal, donde no estamos considerando acá las pérdidas, lo que da la fuente es lo mismo que consume la carga. Obviamente que ya en un sistema real hay que considerar los tipos de pérdidas, pérdidas capacitivas, inductivas y resistivas. ¿Listo? Entonces este ejercicio se resuelve exactamente igual, con la misma metodología, solamente que acá ya vamos a tener que sumar números complejos. Fíjese que acá esto es un número complejo que tiene una intensidad, tiene un ángulo, tiene una intensidad, tiene un ángulo, tiene una intensidad. Lo importante es que ahí nos va a dar un sistema de ecuaciones. En este caso nos daba un sistema de ecuaciones 2×2. Acá va a ser lo mismo porque tenemos dos mallas. ¿Listo? Entonces, fíjese que tanto en corriente directa como en corriente alterna podemos hacer exactamente el mismo análisis, únicamente que acá tenemos que operar números complejos. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que usted va a hacer es sumar acá las tensiones de las mallas. ¿Listo? Entonces usted va a tener acá en cuenta por dónde inicia. Entonces, fíjese que la corriente I1 viene en este sentido. Es decir, que este número usted tiene que tomarlo acá como negativo y empezar a hacer la sumatoria. ¿Listo? Entonces acá usted pone ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1, que es esta malla de arriba, y empieza a sumar las tensiones. Entonces acá usted pone menos 120 a un ángulo de 0. Sigue sumando, sigue por la trayectoria. Llega acá, más la corriente I1 por J5. ¿Esto qué es? Si usted analiza esto, la ley de Ohm, vea, estamos sumando I por R, que en este caso es I por Z, ¿verdad? I, que es la corriente, y la impedancia. Entonces esto es la ley de Ohm. Sigue por esta trayectoria y le va a dar 10, que es la resistencia, multiplicada por I1 menos I2, porque fíjese que I1 va en una dirección e I2 va en otra dirección. I1 menos I2. Continúa su trayectoria, llega acá a otra fuente, la suma porque está positiva, vea, más 120 a un ángulo de menos 120 grados, y eso tiene que ser igual ¿a cuánto? Cero, ¿no? A 0. ¿Listo? Eso en cuanto a la malla 1. Ahora en la malla 2. Ley de tensiones de Kirchhoff para la malla 2. Hacemos exactamente el mismo razonamiento. Arrancamos por donde usted desea arrancar. Vamos a arrancar por esta fuente.
Vamos a decir entonces, como la corriente I2 viene en este sentido, ese sería 120 a un ángulo de 120 grados, continúa por acá, menos 120 a un ángulo de menos 120 grados, continúa por acá, vuelve y se encuentra la resistencia de 10 más 10. Como ahora está analizando el circuito desde este punto de vista, va a poner I2 menos I1. Fíjese que en la malla de arriba era lo contrario. Sigue por acá y pone menos, perdón, sí, menos, bueno, más I2, para que quede más claro, menos multiplicado por este J10. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A cero. Eso nos da cero. Ahí hasta ese punto tendríamos ya el análisis eléctrico. ¿Qué quedaría hacer? El análisis ya matemático. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo se resuelve ese sistema? Con sistemas de ecuaciones. Es un sistema 2x2, ¿cierto? Sí, sí lo notamos. ¿Cuál es la diferencia? Que está expresado con números complejos. Pero ¿cuál es el plus que tienen esos números complejos? Que los podemos tratar o lo podemos analizar en ecuaciones muy simples, ecuaciones algebraicas. ¿Qué pasaría si quisiéramos resolver eso en función del tiempo? Tocaría resolver unas ecuaciones que no son tan sencillas, ecuaciones diferenciales, que ni siquiera resolviéndolas computacionalmente son fáciles de resolver, no es eficiente hacer esos cálculos. ¿Listo? Entonces, por eso siempre es importante manejar todos estos conceptos de los fasores y de los diagramas fasoriales. ¿Listo? Entonces, simplemente organizando toda esa información, vamos a tener acá, nos van a dar dos matrices. Una que son los términos independientes y otra que son los que vienen acá con la variable. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá la variable que es la corriente I1 y la corriente I2. Organizando todo esto, vamos a tener un sistema de esta manera, donde tenemos 10 más J5, que viene dado por esta expresión, vean. I1 e I1, 10 más J5. Luego en I2 tendríamos menos 10 por este menos. Acá lo mismo, menos 10. Y acá 10 menos 10J. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos la primera matriz. Y la otra sería pasar estos elementos que están sumando al otro lado con el signo contrario. Entonces esto nos daría la suma de este número con este número vectorialmente. Nos da 120 por raíz cuadrada de 3 a un ángulo de 30 grados. ¿De acuerdo? Que la diferencia de la tensión que había entre las dos fases nos daba un factor de raíz de 3, de ahí sale ese pedazo. Y abajo nos daría 120 raíz cuadrada de 3 a un ángulo de menos 90 grados. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta ya es la matriz conformada. La idea es que usted se tome el trabajo de rectificar estos valores, sumándolos allá con la calculadora. No lo vamos a hacer ahorita para no demorarnos tanto, pero cuando usted sume este número con este número, que le dé este número. Cuando sume esto con esto y lo pase al otro lado, le dé esto de acá.
para que practique esa parte de los números complejos. ¿Qué hacemos entonces ahora con esto? ¿Cómo lo resolvemos? Simplemente usted viene con su calculadora y empieza a meter esos datos acá en dos matrices. Entonces, fíjese lo sencillo que es. Parece esto complicado, pero es sencillo. Entonces, escribe la primera matriz, esa matriz la eleva a la -1 o le saca el inverso. Eso se llama el inverso de una matriz. Ahora esa matriz la vamos a multiplicar por otra matriz. Entonces usted viene acá y la multiplica por otra matriz. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, señor. Listo, le sacamos la inversa a esta matriz y después la multiplicamos por eso. Y fíjese que acá ya es fácil porque solamente empezar a meter los datos. Vea, 10 más J5, 10 más 5i, le damos enter y escribimos el -10, vea, -10. Luego escribimos este -10 acá al lado. -10, le damos enter. Acá creo que me sobró esto. Ahí voy bien. -10 y acá 10 menos 10J. 10 menos 10J. Listo, entonces ahí ya escribimos esta primera matriz y ya le sacamos el inverso. No tiene más misterio. Ahora escribimos la otra parte, que simplemente es escribir estos factores. Entonces hay que tener cuidado ahí con los paréntesis. Vamos a ponerlo cada uno en su paréntesis bien organizado. Entonces 120. Acá dentro de este paréntesis ponemos el raíz cuadrada de 3 y ponemos el ángulo de 30 grados. Y de pronto la escritura no es que sea tan fácil, hay que tener cuidado, utilizar paréntesis. ¿Listo? Y luego hacemos lo propio con la de abajo. Utilizamos ahí los paréntesis. Escribimos acá 120 por raíz cuadrada de 3. Y eso a un ángulo de -90 grados. Acá cuando es el ángulo negativo, toca también utilizar el paréntesis. Listo, entonces ahí ya tendríamos la respuesta. La calculadora nos da la respuesta en coordenadas cartesianas. Venimos acá donde dice coordenadas polares y apuntamos esta respuesta, 56.78. Entonces, corriente I1, 56.78 a un ángulo de 0 grados y la corriente I2 nos da 42.75 a un ángulo de 24.9. 24.9 grados. Esto medido en amperes. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Digamos que de todo esto, ¿dónde encontraríamos la mayor dificultad? ¿O qué les parece más difícil? Profe, pues para mí ahí para sacar Sí, Walter. las ¿qué? Para mí, después de sacar los números complejos, o sea, al sacar los números complejos, Sí, esa parte de pronto, como no estamos tan familiarizados con eso, ya ahí nos ahí, costaría un poquito. Pero hasta ahí llegué y ahí me perdí. ¿cuál es? La idea es que
tratemos de hacerlo, porque toda esta teoría no solamente se utiliza en estos sistemas de potencia, en estos sistemas trifásicos, sino todo esto se utiliza también en el tema de la automatización industrial. Cuando usted está hablando de programar un sistema, por ejemplo, robótico, donde tiene que analizar señales que vienen de los sensores, todo eso tiene que ver con esta teoría de los números complejos. Acá estamos haciendo una transformada fasorial. Cuando estamos hablando de análisis de señales, estaríamos hablando de transformada, por ejemplo, de Fourier, la transformada Z, la transformada de Laplace. Todo eso es lo que uno utiliza, todos esos conceptos para analizar un sistema, cualquiera que sea. Entonces, esto sería como un primer paso para que no nos quedemos como siempre en lo mismo, sino tratemos de ir un poquito más allá. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es el número, bueno, esto es del capítulo de sistemas trifásicos, ahorita les digo el número exacto. Este es el 12.2, este debe ser el siguiente. ¿Listo? Entonces toman como referencia este en el libro que les voy a compartir. Ahí está la explicación. Si de pronto yo soy acá un poquito enredado, ahí en el libro está más organizadito, más bonito, hay más ejemplos. Entonces, para que lo revise. Esa es la idea. No sé si alguien le haya surgido alguna inquietud, alguna duda. Sí, Juan Humberto. Buenas noches a todos. Buenas Profe, ¿puedo noches. volver ahí a la presentación? Sí, señor. Acá en este pedazo. La malla, acá en la malla 1, el primer número es menos 120, Sí, acá sí, sí. ¿sí? Ujú. ¿Ese por qué queda negativo? Porque fíjese que acá en el análisis, voy a borrar acá un momento esto, esta corriente viene en este sentido. Esto es lo que usualmente se hace. No quiere decir que en la vida real sea de esa manera, sino que siempre la vamos a dibujar en un sentido oral, en todas las mallas. ¿Listo? Entonces, vea, como viene por acá, como tomamos como referencia la fase A, esta corriente viene por acá, viene por acá, viene, y entra acá por el negativo de algo. Entonces, acá está ese negativo. Cuando dimos la vuelta completa y llegamos a la fase B, ¿por dónde entra la corriente? ¿Sí lo ve? Por el Sale polo. negativa, sí. Tenía la duda, era porque como en la malla 2 sí quedaba positivo, entonces no me había fijado que entraba era por el positivo y por eso quedaba con el Pero otro fíjese que en la signo. malla 2, vea, póngale cuidado entonces este pedazo. Vea. Acá en la parte de la fase A entra por el negativo, es este negativo. Por la fase B entra por el positivo, es este de acá. Cuando usted suma esos dos números, esa es la gracia que hagamos el ejercicio. Usted suma esos dos números y después los pasa acá al otro lado de la igualdad. Le tiene que dar esto de acá. Esa es la idea, que verifiquen ese resultado. Y en la malla 2, vean, en la malla 2 empezamos por acá, entra Y por el entra por positivo, el véalo. Es positivo. este positivo, ¿sí lo ven? Cuando pasamos a la siguiente fase, esta es negativa, véala, es este negativo. ¿Sí? ¿Ya más claro? Sí, profe, claro. Listo, cuando sumamos estos dos números complejos, usted va y lo suma ya en la calculadora, lo pasa al otro lado de la igualdad, le va a dar este número. No es tan complicado, ¿sí? La cuestión es que toca trabajarlo un poquito. Profe, ¿en la malla 2 es 120 o solo 20? No, acá 120, eso es 120. Lo que ahí lo tapé con el círculo, ahí 120.
O sea, ahí es saberse uno ubicar en las mallas, saberlas Sí, ubicar. señor. Porque es importante cacharrearla de esto, donde podríamos encontrar un sistema así con muchas fuentes. Digamos, si le sumáramos acá una tercera fuente y tratáramos de hacer el análisis de este circuito. Esto podría ser, por ejemplo, la matriz, perdón, la matriz energética de una ciudad o de un país incluso, donde esto podría ser Hidroituango, donde esto podría ser una central termoeléctrica. Si hubiera acá por otra fuente, esto podría ser una fotovoltaica. Y esto podrían llegar a ser ciudades. Y así es como uno hace el análisis de estos sistemas. Obviamente que no los va a hacer a mano. Hay diferentes programas. Digamos que usted puede hacer el análisis en MATLAB, puede hacer el análisis en PowerWorld, pero es lo mismo. Entonces ya automatiza todo este sistema. La idea es que si falla alguna de estas fuentes, no se le vaya a caer, no se le vaya a haber afectado las cargas, que el daño sea lo más sectorizado posible. Entonces, obviamente que hay gente que está acá monitoreando los generadores, hay otros que están monitoreando la parte de la transmisión, de distribución, de alta y media tensión, pero fíjese que si usted tiene una base coherente y entiende esto más, lo más sencillo, ya ir a manejar este tipo de herramientas, pues va a ser muy fácil. Entonces esa es la idea, que tratemos de ir avanzando. Listo, no sé si quedó más o menos clara la idea. Profe, buenas noches. Para Buenas una noches, pregunta. señor. Digamos, ¿esos programas son gratuitos? No, señor, esos programas son de pago. Hay unas versiones que si usted está, por ejemplo, estudiando en el SENA o en la Distrital, en la Nacional, usted tiene acceso a esos programas. Digamos que en el caso mío, tengo acceso a este MATLAB, es gratuito porque yo eh, tengo el rol de estudiante, entonces es gratuito. Pero para una persona que quiera adquirirlo y utilizarlo empresarialmente, le toca ir a pagar una licencia. Esto solamente yo lo puedo utilizar para efectos educativos. Obviamente que no les voy a decir que descarguen esto porque aparte que es difícil conseguirlo craqueado, es Eso le iba a bastante... decir yo, profe. Eso le iba a decir yo. Ajá, Pues se puede conseguir y lo craquea uno y chao. sí, sí, sí. Pero es difícil porque es pesado, es cansón ese programa, es pesado. Digamos que acá les iba a mostrar la simulación de un sistema trifásico donde tenemos la fuente, donde tenemos acá el sensor de corriente que viene a ser el amperímetro y la carga. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el montaje, acá tenemos una referencia a tierra que es particular de este programa. Tiene acá un transductor de medición RMS y nos da los datos de corriente. Entonces, digamos que para este sistema particular que les iba a mostrar acá, este lo hice en Multisim eh, y quería mostrarles este de MATLAB. Entonces, acá lo que nos están dando son valores RMS y valores de frecuencia. Aparte de eso, nos están dando valores acá en la carga y el nivel de corriente es este que estamos viendo acá. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vengan y hagan este ejercicio a mano, que es exactamente el que hicimos hoy en clase. Es igualito, porque está conectado en y es un sistema balanceado. Y ya sabemos la respuesta. Obviamente que no les voy a pedir que hagan la simulación.
Entonces, lo podemos hacer acá en Multisim, lo podemos hacer acá en este programa. Digamos que acá está el factor de raíz de 3, el que les estaba contando. Solamente ya es cambiarle acá los parámetros, multiplicarlo por 120, que es el valor que nos está pidiendo desde la carga. Acá en la carga nos está pidiendo valores de resistencia y de inductancia. Entonces, en la resistencia tenemos, sumamos estos dos valores, ¿cierto? El 2 con el 10, o sea, sería 15. 12, perdón, 12. ¿Sí? Entonces vamos acá y en resistencia ponemos 12 ohmios. Y ahora sumamos la impedancia, que nos daría 1.6 más 10, sería 11.6 milihenrios. Veamos que ahí está el orden de magnitud, el exponente a la menos 3. ¿Listo? Ahí estaríamos bien. Creo que acá me hizo falta el tema de la frecuencia, que son 100 hercios. Y acá en esta parte de medición también lo cambiamos a 100 hercios. Digamos que este programa, este MATLAB, no es tan intuitivo como ir a manejar un multisim, que usted ya viene y conecta acá los elementos y es mucho más intuitivo. Acá a usted le toca poner otras cosas, otras referencias. Descargar una librerías es un poco más tedioso, pero ya cuando está funcionando es mucho más potente. Armarlo es Una cansón, pregunta, profe. pero ya cuando usted lo tiene armado, funciona mejor, señor. Usted ahí en la simulación le dio 100 hercios. ¿Esa frecuencia por qué se la dio? Porque es lo que nos dice el ejercicio acá. Ah, 120 ok. voltios Sí, porque a 100 hercios. Fíjese que acá nos dice también el ángulo. en Está 60, 60. 60 menos 60 y 180. ¿Por qué no le puse eso ahí en Ah, el simulador? Porque eso no importa en el ángulo que esté, está a 120 grados cada uno. La respuesta va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Porque fíjese ok. acá, es lo mismo escribir esto, vean. Esto a 0 grados, esto a 120 y esto a menos 120. Es exactamente, si esto está un poquito corrido hacia arriba, o digamos los mismos 60 que es, ya no está a 0 grados, sino a 60. Pero los otros vectores están con el mismo desfase, ¿sí? Es lo mismo, sino que en un tiempo después, entonces no va a afectar nada. ¿Cuándo sí Ya va a entiendo. afectar este análisis? Por ejemplo, cuando usted va a arrancar un motor en ese primer periodo, sí va a pasar algo raro, ¿cierto? Que es la corriente de arranque. Pero acá es como estamos asumiendo que el sistema ya está estable, entonces no va a pasar nada. Y acá tenemos la respuesta, ¿sí? Como el sistema está balanceado, las tres corrientes son iguales. Entonces, ¿a qué voy con todo lo que les estaba comentando ahí en la presentación? Es que vea, cuando usted va a utilizar una herramienta de estas tan sofisticada, le está hablando en un idioma que es el idioma de las matemáticas, ¿sí ve? El concepto de RMS, la frecuencia, el desfase. Si no hacemos el esfuerzo de ir a eso, difícilmente vamos a entender este tipo de herramientas. Entonces, Sí, cierto. ese es el mensaje de hoy. Gracias por la participación. Espero que les haya gustado y nos vemos cuando el jueves. El El jueves, Dios lo jueves. permita. Sí, señor. Listo. Gracias por la participación. Que descansen. Gracias, profe. Una feliz noche. Gracias, Feliz noche profe. para todos. Feliz noche a todos. A Gracias, ustedes. profe. Hasta luego. A ustedes, a ustedes. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Igualmente, Diana, que descansen. Gracias, instructor, y buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Listo, igualmente. Listo, igualmente. Muchas gracias, profe y compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes por la Buenas noches, participación. ingeniero. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, gracias a ustedes.